¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al quinto Foro Global de Energía. Los invitamos a que vayan tomando asiento y que regresemos ya de la pausa del café para seguir con el programa y recordarles, antes de empezar con la siguiente exposición, que tenemos el hashtag para que hagan sus comentarios sobre lo que acá estamos exponiendo y conociendo. Es hashtag Foro Global Energía, Foro mayúscula, Global Energía, mayúscula y Energía mayúscula. Y el libro está disponible, el libro que presentó el señor Schmerler de Osinermin está disponible en el stand de Osinermin. El código es QR, el libro sobre la electromovilidad y las lecciones aprendidas para el Perú. Seguimos entonces con nuestro programa. Es el momento ahora de escuchar la conferencia Planeación Energética. Expone Juan Roberto Paredes, él es experto en el área de energía renovable del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Adelante, por favor. Muy buenos días para todos. Es un placer estar acá en Lima, en el Foro Global de la Energía. Un agradecimiento especial a los organizadores, a Osinermin, por la invitación. Planificación energética es un tema muy amplio, puede convertirse en un tema muy técnico. No voy a estar hablando de programación lineal entera mixta o dual estocástica, eso se lo dejo a los expertos, que muchos estarán aquí presentes en la sala. Quería enfocar un poco la charla del día de hoy en los retos del regulador, del planificador moderno, ¿no? En el contexto de la transición energética, que ya hemos tenido una excelente introducción gracias a Jean-Michel Glachan, que nos ha dado una visión, un panorama general de lo que implica esta transición energética. Y a través de la labor del banco hemos apoyado a los países en este reto a través de distintas operaciones, pero hemos identificado algunos puntos que consideramos necesarios para los planificadores. ¿Cuáles son esos aspectos que tienen que integrar dentro del ejercicio de la planificación en este contexto disruptivo de las nuevas tecnologías? Así que vamos a enfocarnos un poco en estas preguntas. Primero, ¿qué podemos aprender de los ejercicios de planificación del pasado en cuanto a su validez, en cuanto a la información que han utilizado los modelos de entrada? También cómo afectan las incertidumbres este proceso de planificación en todos los parámetros que necesitan estos modelos. ¿Qué otros aspectos se deberían integrar a este ejercicio de planificación, especialmente bajo el contexto de la transición energética? Y finalmente hablaremos un poco de cómo podemos aprovechar estas lecciones aprendidas y mejorar. Como les comentaba, no me voy a enfocar en el tema de los modelos, que al fin y al cabo la planificación energética es la herramienta que tienen los gobiernos para marcar una senda, para definir las políticas a futuro en el tema energético. Pero creo que ya hay un consenso bastante logrado sobre las características que deberían tener estos nuevos modelos y tal vez vamos a tener unas charlas más adelante que lo van a discutir en detalle. Pero en vista de las nuevas características que tienen las energías renovables y su participación cada vez más significativa en las matrices energéticas, es evidente que estos modelos tienen que integrar esas características, tienen que hacerse mucho más dinámicos, la resolución tanto temporal como geográfica tiene que ser distinta a los modelos tradicionales y especialmente integrar el aspecto de flexibilidad, de la flexibilidad operacional, que es algo que algunos modelos tradicionales no han integrado de la mejor forma. Bien, pero comencemos con un poco la definición de planificación energética y verla porque es fundamental para el sector energético. Obviamente es la guía, como lo comentaba, que tienen los gobiernos para implementar sus políticas energéticas de largo plazo, identificar cuáles son los retos futuros y cuáles soluciones también pueden traer a esos problemas que se plantean, comparar distintas visiones de desarrollo, cuáles son los impactos y cuáles son sus consecuencias.
y en especial para quienes hacen las inversiones, para el sector público como privado, es importante tener una base estructurada, una hoja de ruta para tomar esas decisiones de inversiones, de cuándo hacerlas y de cómo hacerlas y en dónde, por supuesto. Entonces, la planificación energética en este tiempo de transición energética es, yo creo que un momento crítico, sigue siendo fundamental para poder marcar ese sendero y de cómo reconciliar las necesidades energéticas de nuestra sociedad con todas las restricciones de tipo económico, de tipo medioambiental y de la sostenibilidad. El futuro es incierto, está caracterizado por la incertidumbre, pero tenemos que saber cómo llegar ahí, porque tenemos un planeta con una cantidad finita de recursos y sabemos los problemas que está teniendo el uso de estos recursos. Es el momento de la transición energética. Sí hay algunas señales a nivel internacional de que está cambiando, pero creemos de que la transición como tal no ha llegado con toda la fuerza que debería llegar y los próximos 10 años van a ser fundamentales para este proceso y me referiré al final un poco más sobre este tema. Como comentaba, el gran reto es integrar las características de las nuevas energías renovables no convencionales que tienen una mayor variabilidad tanto temporal como geográficamente y el elemento también adicional que se presenta aquí es el cambio climático, ¿no? Estas energías no solamente son dependientes de los factores de la naturaleza, del clima, pero también estamos viendo cómo el cambio climático está afectando ese comportamiento, así que sería interesante comenzar a investigar cómo el cambio climático afecta ese recurso, ya que va a ser muy importante para la producción y la generación de electricidad. También son muy importantes las incertidumbres de tipo político que afectan los mercados globales, cada vez el mercado energético está más globalizado, la geopolítica también con la irrupción de las energías renovables cambia y son aspectos que no tenemos que ignorar. Y hay algo muy importante para ponerlo también en contexto, el IPCC y ya muchos sabemos qué tan importante va a ser el año 2050, un año al que para mantener las condiciones de clima del planeta tendríamos que llegar a un escenario de cero emisiones. Y viendo la vida útil de las plantas, no solamente térmicas, sino en general de las plantas de generación de energía, estamos en nuestra generación a un ciclo de inversión de ese momento. Así que las decisiones que tomemos en el corto plazo, este año, el año siguiente, en los próximos 2 años, van a afectar el futuro decisivo de nuestro planeta en las siguientes décadas. Así que nos encontramos en un momento fundamental de la historia reciente de la humanidad y ahí la planificación energética juega un papel mucho más importante. Bien, vamos a ver un poco cómo se ha enfrentado el tema de las incertidumbres y qué tan bien lo ha hecho la planificación energética, los ejercicios, qué tan aproximados, qué tan válidos han sido en el pasado. Este es un trabajo de algunos colegas del banco que voy a estar presentando. En este caso lo que tenemos aquí son las estimaciones de suministro de electricidad a 10 años para el periodo 97 al 2018 de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. No, todo el mundo pensaría que los Estados Unidos tienen las mejores herramientas de planificación, toda la tecnología disponible, pero lo que vemos allí, para entender un poco el eje horizontal, si vemos el 2008-18, quiere decir que esa es la estimación de suministro de electricidad en el 2018 que se realizó en el 2008, ¿no? El horizonte es de 10 años. Y lo que vemos allí es que en vez de mejorar la exactitud de los pronósticos, es al revés. Está bastante desviado, una sobreestimación del 15% del suministro de electricidad en general, ¿no? Así que esto pasa aún en las mejores familias, no es un ejercicio totalmente exacto
y en vez de ir a de llegar cada vez a una exactitud mayor, vemos que durante mucho tiempo se ha sobreestimado este suministro de electricidad. Y también lo podemos ver por tecnología. Entonces, en esta primera gráfica lo que tenemos es, de la misma forma, la estimación a 10 años. La línea roja representa el petróleo y es algo que se ha sobreestimado especialmente desde el 2013 de una forma bastante significativa, más de 3 o 4 veces el consumo de petróleo para la generación eléctrica. Para ver las otras tecnologías estamos ampliando un poco la gráfica y ahí vemos que también la estimación no ha sido la mejor. El carbón es la línea azul punteada, también se ha sobreestimado en el caso de Estados Unidos y se han subestimado otras tecnologías, por ejemplo, la línea un poco azul oscura continua, se ha subestimado desde el cambio de siglo básicamente. Y últimamente, en la última década, vemos el gas natural, que también se ha subestimado su consumo. Sabemos en Estados Unidos lo que ha pasado con la revolución del shale gas, y esto es algo que se refleja muy bien en este tipo de pronósticos. Así que lo importante en este caso es comenzar a caracterizar esas desviaciones, ver qué podemos aprender de ellas para poder producir mejores estimaciones al futuro. Esto fue en el caso de Estados Unidos. En el caso más internacional, conseguimos esta gráfica que muestra las estimaciones que se han hecho de consumo de energía por parte de la Agencia Internacional de la Energía, también en un mismo periodo de 10 años, entre el 2014 y el 2004, y por tecnología. Lo que podemos ver algo similar. Por ejemplo, en el caso del petróleo, que es la primera barra a la izquierda, lo que se ha visto es se sobreestimó en el 2004 comparado al 2014. Se tenían unas expectativas mucho mayores para el consumo de petróleo y de gas a nivel mundial. Y en el caso del carbón, que es la tercera barra a la derecha, se hizo una subestimación total de ese consumo. Aquí de pronto no se tuvieron en cuenta factores como la entrada de China a la entrada a la Organización Internacional del Comercio y especialmente el papel de China como gran consumidor de carbón a nivel mundial. Y vemos también la subestimación que se hizo de otras fuentes como la nuclear en menor grado, hidroeléctrica y otras renovables en las que están seguramente la solar y la eólica. Así que a nivel mundial también se tienen este tipo de desviaciones. Ya yéndonos un poco hacia la región, hacia Latinoamérica, quería comentar el ejemplo de Brasil, que nuestro gran país, que cualquier parámetro de entrada a los modelos de planificación tiene un impacto bastante significativo en el consumo de energía. En el 2015, Brasil hizo una estimación de crecimiento para producir su contribución nacional determinada, su NDC, y en ese caso estimó un crecimiento de la economía de 3.5%. Y el último escenario, el último plan decenal de expansión en Brasil, el PDD 2027, debido a la situación económica de Brasil, cambió esa expectativa a un 1.7%. Ese es solo un parámetro de entrada a todo este ejercicio de planificación. ¿Y qué impacto tiene o tuvo eso en las estimaciones? Lo que tenemos en esta gráfica es el consumo eléctrico estimado al 2025, 2030, según el NDC, la Contribución Nacional Determinada, que es lo que presentó Brasil a Naciones Unidas para el Acuerdo de París. Por ejemplo, vemos en el 2025 un consumo eléctrico estimado de más de 1.000 teravatios hora. Y también incluyendo lo que en Brasil se conoce como carga eléctrica, que incluye las pérdidas de transmisión también, incluye la autogeneración y la eficiencia energética. Y tenemos un consumo al 2030 también bastante mayor.
Ahora, en el último plano de expansión decenal al 2027, el consumo al 2027, con estas nuevas expectativas de crecimiento, baja a 794 teravatios hora. Esto en el 2027, en el 2025 seguramente será mayor. Pero para darnos una idea, esa diferencia de energía, solamente por ese cambio en la expectativa de crecimiento de la economía, esos 225 teravatios hora, equivalen a la demanda conjunta de Argentina y Chile en el 2018, o equivalen a la demanda de 14 países de América Latina en el 2018. Así que podemos ver cuál es el impacto de un solo parámetro que entra en este ejercicio de planificación a nivel de estimación futura de energía. Ahora, otro aspecto importante, y hablando de la información de entrada a estos modelos energéticos, es el costo que tienen las distintas tecnologías. Y por lo general se hace un estudio, se hace un benchmark de cuál es el costo en el mercado de estas tecnologías, se extrapolan escenarios internacionales a los escenarios locales, pero lo que no se hace en muchos casos es validar esa información ex post. Es ver exactamente cuánto costaron realmente todas esas plantas, tanto térmicas como renovables, y hay un proyecto, hay un estudio bastante grande que se realizó hace unos años con una base de datos de más de 400 proyectos a nivel mundial, que hizo exactamente eso, era ver cuáles eran los cambios en precios que habían tenido las plantas de todas estas tecnologías ya construidas. Y este es el resultado, por ejemplo, en la energía nuclear se confirmaba que había unos grandes sobrecostos, también en las hidroeléctricas, especialmente lo que se denominan como plantas, megaplantas, que son las que tienen un valor de más de $1.000 millones. En cambio, en otras tecnologías como solar, eólica y proyectos de transmisión no se daban tanto estos sobrecostos. Este es un estudio que tenía bastantes proyectos nucleares y bastantes hidroeléctricas de gran escala, así que el tamaño, puede haber un sesgo en cuanto al tamaño de la muestra, pero este comportamiento también se ha reflejado en otros estudios importantes. Lo mismo para los atrasos, no solamente a tema de costos, y el atraso al final se traduce en un costo económico para el proyecto. Pero a la hora de implementar estos grandes megaproyectos de generación eléctrica, especialmente vemos en el caso de la hidroelectricidad, en el caso nuclear, cómo siempre se retrasan mucho más de lo estimado. Y lo importante es ver qué consecuencias tiene esto a nivel de planificación, a nivel de los modelos. Entonces, en el caso de Brasil se hizo un ejercicio también analizando, creando un escenario de sobrecostos para las plantas en Brasil y ver qué impacto tendría en un modelo energético. Este es un ejercicio que realizó la Universidad de Río y reproduzco algunas de las imágenes. Entonces, el modelo utilizado en este caso fue el MESSAGE para Brasil, y lo que hicieron fue comparar un escenario de línea base con este escenario que se denomina OR, de sobrecostos y atrasos en construcción. Lo que vemos, por ejemplo, a largo plazo, en el 2040, las barras a la derecha, los distintos colores representan distintas tecnologías, el negro es carbón, hidro, el azul más claro, el verde tenemos bagazo, biomasa, energía nuclear es el violeta, el azul un poco más oscuro es viento. Aquí es claro el efecto que se presenta a largo plazo, el 2030, 2040, en un escenario donde estamos integrando estos sobrecostos. Obviamente las plantas, estos megaproyectos, las plantas que tienen muchos retrasos, cuyos costos al final son mucho más caros de lo estimado, son plantas que no entran en el ejercicio de planificación. Esta es otra forma de ver este mismo ejercicio. Esta es la distribución, la diferencia en generación de electricidad por tecnología en los escenarios de sobrecostos comparados con el caso base. Si es positivo, la barra quiere decir que el caso de sobrecostos ha desplazado, esa tecnología ha desplazado la tecnología que está en el lado negativo. Entonces, vemos con un color
marrón el carbón y con verde claro el eólica y el verde un poco más oscuro la generación distribuida. También vemos este efecto hacia el 2040. Tenemos el escenario donde hay muchas más renovables, hay mucha más generación distribuida, bagazo, eólica, y desplaza al carbón especialmente si se tienen en cuenta estos sobrecostos y estos retrasos que se dan por la implementación de estas grandes centrales térmicas. También se trabajó aquí una sensibilidad. ¿Qué pasaría si solamente hubiera una probabilidad del 25% para esos sobrecostos o de un 80%? También las barras están en la gráfica y podemos ver que son resultados robustos a esta sensibilidad, así que vemos cuál es el impacto que se tiene en la planificación. Y en general, esta inclusión de sobrecostos en la planificación favorece la integración renovable y la generación distribuida. Y a nivel de clima, a nivel de los compromisos de reducción de emisiones, tiene impactos bastante importantes, ya que si no tenemos en cuenta esos sobrecostos, vamos a obtener unas emisiones mucho mayores de lo estimado y de lo que necesita, por ejemplo, una política de reducción de emisiones en un país. En este caso concreto de Brasil, se obtuvo que las emisiones en el 2050 serían menores, 180 millones de toneladas en el escenario de sobrecostos, y a nivel acumulado, porque sabemos que no solamente las emisiones anuales son importantes, son las emisiones acumuladas. Cada gramo que estemos ingresando a la atmósfera en este momento va a ser un gramo que tenemos que retirar en un momento futuro, y esto contribuiría en 2 gigatoneladas. Así que el solo impacto de no tener en cuenta los costos reales de las tecnologías nos está generando esta carga adicional de 2 gigatoneladas en la atmósfera. Para darnos una idea, la cantidad de CO2 que se emite por año a la atmósfera está por los 35, 36 gigatoneladas, así que podemos ver el impacto que esto tiene. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mejorar estos ejercicios de planificación es tener una mejor idea de los costos futuros. Estamos opinando sobre algo que va a pasar en el futuro, pero podemos tratar de buscar la mejor información posible, podemos tratar de actualizarla con las últimas licitaciones, con las últimas tendencias de tecnología. Y esto es lo que hemos hecho en el marco del Foro Técnico de Planificadores, junto con la CEPAL. Hemos preparado un estudio de costos futuros de las nuevas tecnologías y el almacenamiento para 10 países de Latinoamérica, y aprovechando que estamos aquí en el Perú, estoy mostrando algunos de los resultados. Por ejemplo, en el caso de la energía solar, este es el comportamiento que se estima para el desarrollo del CAPEX, del costo de capital de la tecnología. Esto corresponde a plantas comerciales entre 10 y 20 megavatios, módulos de polisilicio, pero vemos que la reducción de precio se calcula en un 4.2% anual al 2030. Esto se calcula a través de un modelo, o se estima a través de un modelo que tiene en cuenta factores de impacto en la reducción de precios. Tienen que ver también las políticas, no solamente incentivos de renovables, tienen que ver las políticas impositivas, también la cadena local de suministro, las políticas de contenido local y una serie de aspectos que son muy importantes para determinar esta evolución de precios. De la misma forma, se calculó esta evolución para la energía eólica, también para unas plantas promedio entre 50 y 100 megavatios, donde ya se alcanzan algunas economías de escala, y tamaños de generadores de 3 megavatios. También vemos una reducción de precios un poco menor que en el caso de la tecnología solar. Lo mismo para la energía eólica marina, que ha alcanzado a nivel internacional grandes reducciones de precios en los últimos años. Vemos que aquí en el caso del Perú todavía los precios son altos y no bajan tanto precisamente porque no hay un mercado aún de esta tecnología. Y el almacenamiento, que es la tecnología que está mostrando, acá me refiero a un sistema de iones de litio,
una capacidad instalada entre 10, 40 megavatios de capacidad y unas 4 horas de duración. Y estos son los precios que se estiman para el caso peruano. Y esto, como lo comentaba, lo hicimos para 10 países en América Latina. Bien, otro de los aspectos que comentaba también al inicio es estas características de las energías renovables que cada vez tienen una participación más significativa en las matrices energéticas, dependen de las variables climáticas. Por lo tanto, es importante ver cuál sería el impacto del cambio climático en estos recursos. Este es un trabajo que hemos desarrollado también junto con OLADE. Tuvimos la oportunidad de hacerlo hace unos años en Centroamérica. Se analizó para 6 países y en las cuencas principales de estos 6 países cuál sería la vulnerabilidad del sistema hídrico al cambio climático de acuerdo a los modelos que estima el IPCC. Y lo mismo se ha realizado para los países andinos, que dependen, como se puede ver en esta gráfica, en gran parte del recurso hídrico para su generación eléctrica. Este es un estudio que está a punto de publicarse, que vamos a presentar seguramente en la Semana de Energía que tendrá lugar aquí en Lima en un par de semanas. Pero básicamente lo que hacemos acá es ver cuál sería el impacto del aumento de temperatura en la disponibilidad hídrica en las cuencas que se han identificado, en las cuencas principales de estos países. Primero, el impacto de temperatura puede también generar mayores demandas, por ejemplo, por aire acondicionado, pero se ve reflejado este impacto en temperatura en una mayor o en una menor pluviosidad, en mayores o menores lluvias, y en el caso de la región andina lo que se ha identificado es que hay una gran diferenciación de los impactos a nivel de lluvias. En la cuenca más cercana al Pacífico se identifican, dependiendo de los escenarios de cambio climático que se manejen. En la segunda fila tenemos el RCP 4.5, que es un escenario de medio de incremento de la temperatura, y en la última fila tenemos el 8.5, que es un escenario de extremo de aumento de temperatura hacia el 2100. Entonces lo que podemos ver en los colores azules indican un aumento de la disponibilidad de agua, mientras que los colores un poco más rojos, más cálidos, indican un déficit de disponibilidad de agua para la generación eléctrica. Así que lo que vemos son diferencias muy marcadas en este aspecto. Y no solamente deberíamos estar muy felices de que el cambio climático pueda traer una mayor disponibilidad de agua, el problema también se da de carácter estacional. Y aquí lo que tenemos en estas gráficas es un poco la desviación que se da respecto a la línea base de acuerdo a los meses del año. No solamente vamos a tener más agua o menos agua, pero también la cantidad de agua que se da en la época seca y en la época lluvia va a disminuir o va a aumentar. Y es muy marcado el caso de Perú, es la línea verde. Y lo que nos muestra este estudio es que en la época lluviosa va a ser mucho más lluviosa y la época seca va a ser mucho más seca. Y esto va a representar retos importantes en la operación de los sistemas, retos en la gestión misma de las hidroeléctricas y de la generación energética. También hemos hecho algunos estudios, ya que la energía eólica, la energía solar está entrando con mucha fuerza en nuestras matrices. Hay países con una gran participación de energía eólica, por ejemplo, Uruguay con ya un 35% de participación a nivel anual. Y lo que hemos querido hacer en otros estudios es ver cuál sería el impacto de este aumento de temperatura en el recurso tanto solar como eólico. Por eso se han analizado los sitios en América Latina que tienen tanto el mejor recurso solar como eólico y ver cuál sería ese impacto. También para estos dos escenarios de aumento de temperatura, el 4.5 y el 8.5, que es más extremo. Aquí, para un punto eólico en Venezuela, vemos que la serie negra es la serie histórica y la azul y la roja son las estimaciones de acuerdo a los dos escenarios de cambio climático, el rojo un poco más extremo, aumento de temperatura.
Vemos que en teoría no hay ningún efecto negativo, en teoría va a haber mucho más recurso eólico, y si lo hacemos también en otro punto, por ejemplo en Ecuador, vemos que no afectará tanto el recurso solar. Esto en teoría nos podría dar una tranquilidad de que tenemos un recurso a largo plazo que no va a ser afectado mucho por el calentamiento global. Pero lo que sí observamos también con este estudio es que la complementariedad que se observa en algunas regiones, tanto entre la hidro, entre la solar y la eólica, sí va a ser afectado por esta variabilidad que introduce el cambio climático. Y ese es un aspecto importante también para tener en cuenta en el tema de planificación. Bien, este es otro trabajo bastante reciente de algunos colegas del banco y creo que es bastante relevante para todo el tema que estamos comentando en la mañana. Y son lo que le denominamos las emisiones comprometidas del sector energético. Este trabajo se basa solamente en plantas en Latinoamérica, está muy enfocado en lo que va a pasar en América Latina en los siguientes años. Lo que vemos en esta gráfica hacia hasta el 2017-18 son las emisiones de las plantas existentes de gas natural, de petróleo y de carbón. Carbón es rojo, azul gas natural y el amarillo es plantas de petróleo. A partir del 2018, hay una serie de plantas que están planificadas. No sé exactamente el 2019, por la fecha en la que se tienen los datos de este estudio, pero lo que se calculó es, primero, las plantas existentes, cuáles son las emisiones que aportarían a la atmósfera hasta el final de su vida útil. Y también a partir de este año 2018, cuáles serían las emisiones que aportarían las nuevas plantas térmicas, tanto de petróleo como de gas natural como de carbón. Y lo que se observa es un aumento, obviamente, de las emisiones. Es un aumento de más del 50% acumulado. Y estas plantas dejarían de emitir, si no aparte de las planificadas, no se tienen más en un futuro, hasta el año 2064, ya pasando la meta del 2050, que es un punto de inflexión importante. Así que eso en donde nos deja respecto a las metas y los compromisos que tienen los gobiernos y los países en el tema del Acuerdo de París. En la barra de la derecha, la barra verde, está el presupuesto, lo que denominamos el presupuesto de carbono, para llegar a un rango de temperatura de 1.5 grados de aumento o de 2 grados centígrados de aumento respecto a la línea base del IPCC. Esa es la cantidad de carbono que podremos emitir para mantenernos en ese rango. Y en la izquierda tenemos en la primera parte de la barra, en la barra inferior, las emisiones de estas plantas que les comentaba, de las existentes. Así que, de hecho, con las emisiones existentes de las plantas térmicas en América Latina, ya estamos sobrepasando ese presupuesto de carbono asignado para mantenernos en esa senda de esos dos escenarios. De hecho, más o menos 10 al 16% de las plantas existentes tendrían que ser inmovilizadas, o en inglés el término de stranded assets aplica para estas plantas, para cumplir con el presupuesto de carbono que impone el IPCC para nuestra región. El resto de la barra adicional roja corresponde a las plantas que están en desarrollo, al carbono que emitirían a la atmósfera, sus emisiones comprometidas. Así que al construirse todas estas plantas, el 52 al 55% de estas plantas tendrían que ser inmovilizadas para cumplir con este presupuesto de carbono según el IPCC. Y en el caso de estas plantas futuras, el gas natural representa el 63% de las emisiones. Así que estamos bastante lejos de cumplir con estos escenarios, tanto el escenario de 1.5 como el de 2, y eso lo que nos deja es un poco el compromiso de reaccionar a tiempo para ver
en un futuro que estas plantas sean económicamente viables. Lo que tenemos a la derecha en rojo son las plantas que se calificarían como stranded assets en un futuro. Vemos que son mucho más en el periodo 2031-2050, pero si vamos de una vez a un escenario de 1.5 grados, vemos que muchas plantas que corresponden a la sección azul, ya en este periodo del 2021 al 2030, tendrían que ser declaradas como inmovilizadas para completar esta meta. Pero en total serían menos las plantas en el futuro que tendríamos que descartar. Y en el caso de un escenario un poco más flexible, en el escenario de los 2 grados, también veríamos que tienen que ser, si reaccionamos a tiempo, tendríamos un número menor de plantas comprometidas y en este caso de inversiones inmovilizadas en el futuro. Ya para terminar, me gustaría mostrar esta gráfica y que un poco resumen cuál es el reto de los planificadores de energía. Esta es una gráfica que se hizo bastante famosa en el New York Times y lo que muestra es la velocidad de adopción de las distintas tecnologías desde 1900 hasta el 2005 por parte de la población en Estados Unidos. Lo que muestra es, por ejemplo, a principios del siglo pasado, cómo la electricidad, cómo el auto, el refrigerador, fue durante varias generaciones, durante un periodo de 20, 30 años, fueron aumentando su uso hasta que llegaron a un 100%. Y vemos la característica curva S que denota, se utiliza mucho en procesos de innovación. Y lo que vemos a final de siglo y en el cambio de siglo es cómo esa adopción de tecnología se ha realizado de una forma mucho más rápida, casi en 10 años, y nuestra generación lo ha podido comprobar con el teléfono inteligente, con el internet, cómo estas tecnologías han penetrado de una forma mucho más rápida, mucho más dinámica el uso por parte de la sociedad. Y este es un reto que vamos a tener también en el sector de energía con lo que nos viene respecto a las nuevas tecnologías, solar, eólica, almacenamiento de energía, generación distribuida. Entonces, en general, y para cerrar, podemos decir que el sistema energético se ha vuelto mucho más difícil de predecir, hay muchos más factores que juegan un papel determinante, hemos visto cómo un solo parámetro tiene un impacto bastante grande en el comportamiento futuro del sistema, especialmente por ser un punto de disrupción, un punto de transformación, es un sistema más complejo de predecir, es mucho más complejo de entender, y estos factores como la descentralización, la entrada de nuevos actores, los prosumers, provocan cambios de autoridad respecto a las estructuras tradicionales. También un aspecto muy importante que tiene que ver con la innovación en sistemas energéticos es que tenemos una interacción entre sistemas, hay nuevos materiales, hay nuevos modelos de negocio. Estos sistemas son muy difíciles de predecir de manera individual. Y eso alimenta obviamente toda la incertidumbre que va en estos modelos de planificación. Un aspecto también muy importante que se ha visto en todas las innovaciones a lo largo de la historia es que en muchos casos las ideas y las tecnologías disruptivas vienen de afuera de la industria, no vienen de adentro del sector. Y eso yo creo que puede también estar afectando el sector energético en el futuro próximo. Así que lo estamos viendo con la digitalización, lo estamos viendo con la ciencia de los materiales, cómo está afectando el sector energético, y estos desarrollos por venir de afuera de la industria no son muy conocidos por la gente que ha venido, por los equipos que han venido haciendo la planificación de una forma tradicional. Así que una de las recomendaciones, en este caso importante, es poder interactuar con esos actores externos a la industria para entender mucho mejor los procesos, para entender mucho mejor la evolución de los costos. En el caso de los parámetros de entrada de estos modelos, es importante entender las causas fundamentales, qué es lo que motiva la reducción de costos, el aumento de costos de estas tecnologías.
Es muy importante intercambiar la información entre los planificadores y las empresas del sector, que son de alguna forma los que están en el frente de todos estos cambios. También es importante denotar que al usar los modelos tradicionales, tal vez esos modelos en un pasado han ignorado algunos aspectos fundamentales. Ahora la generación distribuida, los vehículos eléctricos, el almacenamiento, que no han sido los más propicios o no serán los más adecuados para pronosticar los próximos 10 años y lo que va a pasar en el sector energético. Y integrar a estos actores externos que, como les comentaba, a veces la innovación puede venir de allí. Así que con esto, especialmente a los planificadores, les doy la bienvenida a los próximos 10 años, que seguramente van a ser los más excitantes de sus carreras y para nosotros también. Muchas gracias.